Hola nuevamente a todos los alumnos del plantel Lázaro Cárdenas. Vamos a continuar con el tema de interpretaciones científicas de la realidad social. En este caso vamos a hablar del materialismo histórico y a sabiendas de que es un tema amplísimo, daría muchas horas de debate, pues vamos a tratar de resumirlo, de entender cuáles son sus fundamentos para poder hacer la actividad que tienen programada. Bueno, pues el materialismo histórico, sus representantes son Carlos Marx y Federico Engels, y para poder entenderlo tenemos que partir de una filosofía que es el materialismo dialéctico. Nuevamente les comento, es complejo el asunto porque deberíamos primero haber estudiado filosofía, pero vamos a iniciar con una pregunta fundamental que hace Federico Engels, ¿no? ¿Qué fue primero, la materia o la idea? Y evidentemente el materialismo dialéctico responde diciendo que la materia siempre ha existido desde antes e independientemente de la conciencia. La materia siempre ha estado ahí y la materia ha evolucionado para lograr entenderse a sí misma y lograr tomar conciencia de sí misma y surgir a partir de eso la idea. Bueno, esta premisa fundamental es aplicada al tema de las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales él comenta que una sociedad se está constituida por una parte material, que es lo que denomina la infraestructura económica, y por una parte ideal, que es la superestructura ideológica y jurídico-política. Y lo que él nos dice es que precisamente la estructura económica y concretamente una parte de la estructura económica que representa la parte material, que son las relaciones de producción, es precisamente lo que determina el tipo de superestructura ideológica que prevalece en una sociedad. Es decir, en lo que creemos, nuestra ideología, el Estado y el derecho de una sociedad está determinado por el tipo de, este, de relaciones de producción que prevalece. Y aquí es donde vamos a hacer más el énfasis en esta breve explicación porque no da tiempo de explicarlo todo, ¿no? ¿Qué son las relaciones de producción? Bueno, las relaciones de producción se establecen con base a la propiedad de los medios de producción. Es decir, este, en una sociedad existen clases sociales que él denomina antagónicas o en pugna, y cada una de las clases sociales posee los bienes de producción. Y en base a cómo se relacionan estas dos clases sociales, se originan los diferentes modos de producción. Y ahí tenemos que en la primera etapa de la humanidad existe lo que se conoce como comunismo primitivo, en donde existe propiedad colectiva o propiedad social de los medios de producción. Es decir, que los medios de producción, que son los instrumentos de trabajo y que son la materia prima, la tecnología, el capital, la tierra, en ese entonces era propiedad de todos. Es decir, para empezar, ni existía el concepto de propiedad privada, porque además, a lo mejor las actividades económicas predominantes era la caza y la recolección, y no había necesidad de apropiarse de algo, ¿no? De hecho, es la agricultura la que propicia la invención de la propiedad privada, y a partir de ese momento de que el hombre es capaz de apropiarse de la tierra, de los animales y del hombre mismo, nace la propiedad privada y surge el otro modo de producción que es el esclavismo, ¿no? Y en donde el hombre termina por apropiarse por el hombre mismo. Y posteriormente viene el modo de producción feudalista, en donde existen dos clases sociales antagónicas, que son los señores feudales y los siervos de la gleba, los cuales se encuentran ligados al señor feudal a través, pues, del endeudamiento, y, y posteriormente el capitalismo, que también hay propiedad privada de los medios de producción, y finalmente el socialismo, donde se retoma la propiedad colectiva de los medios de producción, y todavía un paso más sería un regreso
al comunismo, que es lo que él supone, ¿no? Entonces, continuando con el tema de las relaciones sociales de producción, otro elemento es la división del trabajo y otro elemento es precisamente la distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuyen las ganancias? En cada uno de los medios de producción, de los modos de producción, hay maneras de distribuirse la riqueza, de cómo adquirir los bienes que se consumen y de cómo acumular esta riqueza. Y esto va a determinar la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. Es decir, el Estado, todas las formas de Estado que han existido a partir de la historia de la humanidad, desde las polis o ciudades-estados, los imperios, los estados nacionales o estado burgués, van a estar a favor del modo de producción, es decir, van a estar al servicio del modo de producción y por ende de la clase socialmente dominante. Entonces el Estado y el derecho y las leyes mismas van a privilegiar el modo de producción. En un estado donde existe, en un modo de producción donde existe propiedad privada de los medios de producción, desde luego que tiene que haber leyes que protejan la propiedad privada, ¿no? Porque es el fundamento de su modo de producción. En el modelo de producción feudal, el Estado y el derecho legitiman la propiedad, poderse apropiar del hombre, porque es la base del modo de producción. Y no solamente eso, sino que también la superestructura ideológica que incluye la religión, la filosofía, el arte, incluso la cultura en general, va a estar favoreciendo el modo de producción. Entonces, en un modo de producción esclavista, hasta la misma religión y la misma filosofía van a legitimar la esclavitud porque ese es el modo de producción que predomina, esas son las relaciones de producción que predominan y no podrían estar en contra de, de la forma en que se organiza la sociedad para producir y satisfacer los bienes y servicios que requiere, ¿no? Entonces, pues es un primer acercamiento al modo de producción, perdón, a la interpretación del materialismo histórico, en donde pues nos establece que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases sociales, las clases sociales antagónicas que, que se organizan de cierta manera para poder satisfacer las necesidades que requieren, pero obviamente en la mayoría de los casos siempre hay una clase social dominante y una clase social que es oprimida, hay una clase social que es la dueña de los medios de producción y hay una clase social que solamente tiene su fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿no? Llámese los esclavos, los siervos o el proletariado, siempre hay una clase social que es dominada y una clase social dominante, pudiente, dueños de los medios de producción, llámese los hombres libres, los señores feudales o, o la burguesía, ¿no? Ojalá que me hayan entendido y estamos en contacto.